Cuando me convertí en adolescente, algo dentro de mí cambió, algo se quebró. Y es que durante la adolescencia, los seres humanos atravesamos una de las muertes más trascendentales que vamos a vivir durante nuestra trayectoria de vida. La palabra adolescente proviene del latín adolescens, que significa madurar, crecer, volverse adulto. En la adolescencia me comencé a sumergir en un silencio profundo y triste que hasta la fecha sigo entendiendo, combatiendo, compartiendo. Y ese es el motivo que me tiene el día de hoy aquí. Empecé a vincularme con el mundo principalmente a través de dos vías: el miedo y la desconfianza. Llegué al grado incluso de no tener la capacidad de levantar la mano en el salón de clases para pedir permiso para ir al baño, y terminé haciéndome en mi propio uniforme a nivel secundaria. Claro que todo esto tenía un motivo, y es que a la edad de 6 años, por accidente, me entero que mi papá tiene un problema de adicción al alcohol. Y fue precisamente ese motivo el que me llevó, al llegar a la adolescencia, después de transitar con un padre durante la infancia enfermo, a empezar a identificarme con el vacío y sufrimiento que yo veía en papá. ¿Cuántas veces en la vida no terminamos identificándonos con la realidad de alguien más y viviendo a veces sufrimientos que no nos corresponden? O identificándonos con la opinión que alguien más tiene de nosotros mismos. Mi empatía y sensibilidad por el dolor del otro, un otro que además es mi padre, un hombre al que amo, me llevó poco a poco a vivir como propio el dolor y vacío que yo veía en él. A la fecha, mi padre sigue siendo un hombre adicto, que incluso dejó el alcohol para empezar a consumir cristal, una droga altamente destructiva en nuestro país. ¿Qué ocurre cuando en algún punto de nuestras vidas, por una situación específica, nos desconectamos de nosotros mismos y por ende de la vida? Cuando empezamos a experimentar vacío, cuando empezamos a necesitar algo ajeno a nosotros mismos para estar bien. ¿A dónde vamos? ¿De dónde tomamos para volverle a encontrar sentido a la vida? Rainer Maria Rilke, el poeta, en uno de sus versos más conocidos y bellos también, dice que la verdadera patria del hombre es la infancia. Pero sucede que hemos construido sociedades en las que no solamente dejamos bien pronto de ser niños, sino que además nos desvinculamos de todas esas características, o muchas de ellas, que distinguen a la infancia, como la alegría vital, la espontaneidad, la alegría, la pureza, la belleza. Y empezamos a construir una vida adulta con pleno desconocimiento de quiénes somos, sin atender nuestras heridas de infancia, sin saber dónde depositar nuestra energía vital y, quizá lo más importante, cómo alimentarla. 20 años después, tomando un diplomado, una doctora en psicoterapia gestal me confronta con la historia que yo venía cargando a escondidas, porque me daba vergüenza, la historia con papá. En ese momento de mi vida, decido ver qué tiene la adicción de papá para enseñarme. Qué gracia, qué virtud, qué conocimiento podía tomar yo de ella y utilizarla como guía para volver a conectar con la vida como cuando era niña. En ese camino he encontrado muchos aliados. Hoy les voy a compartir uno solo: las preguntas. Las preguntas tienen la capacidad de hacernos redimensionar la existencia.
de cuestionar la realidad o nuestra noción de realidad. Por ejemplo, ¿qué cambiaría en sus vidas si por un momentito se detienen a pensar que habitamos un mundo al que fuimos convocados por otros? Un mundo al que fuimos llamados por otros, nuestros padres, en el que al llegar tuvimos que aprender a relacionarnos con nuestro cuerpo, a caminar, a hablar, modelos de sociabilización, de aprendizaje, conceptos tan complejos como amor, justicia, libertad, éxito, felicidad, construidos por alguien más. ¿Dónde está materializado su propio concepto de amor, de justicia? ¿Dónde están materializados en el mundo sus propios modelos de sociabilización, de aprendizaje? Si los busco, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Dentro de las muchas preguntas, creo yo, que nos podemos hacer para desestabilizar creencias aprendidas sin un juicio crítico, hay una en la particular que considero debiera acompañarnos toda la vida, porque sucede que somos de la naturaleza del cambio. ¿Quién soy? Verdaderamente, ¿quién soy? Porque a diferencia del árbol, que con su sola presencia al alzarse de la raíz dota de belleza y oxígeno al mundo, y no precisa de pregunta alguna para distinguirse del níspero o del encino, los seres humanos, por el contrario, precisamos voltear a vernos a nosotros mismos para saber quiénes somos, qué lugar deseamos ocupar en el mundo, dónde queremos depositar nuestra energía vital, aprender a cuestionarnos, a estar en silencio, identificar qué hay detrás de este mundo álgido y de producción desmedida que hemos construido. ¿Qué hay detrás de la necesidad de estar siempre en pareja, de la búsqueda del próximo título, del nuevo celular? Conocer la raíz, la conducta y la forma de este monstruo que se alimenta de nuestra negativa a conocernos. Antes de ir a ese mundo al que fuimos convocados por otros, sin habernos cuestionado primero si podemos construir una vida y un mundo distinto. En ese camino, de regreso a casa, preguntándome quién soy para volver a conectar con la vida y encontrar mi lugar en el mundo, hallé la Escritura. Y con ella, la capacidad de volver a expresar mis pensamientos, mis emociones. No hay para mí una forma de expresión más puntual, profunda e inteligible que la palabra. Pero de ello jamás me habría dado cuenta si un día no me hubiera puesto a escribir sin más intención que la de vivir. Viviendo descubrimos quiénes somos. Por ello enuncio e identifico a la palabra como una parte sustancial de mi ser. A la palabra le debo la capacidad de nombrarme en el mundo y nombrarlo a Él. Después, encontré que mi lugar en el mundo también estaba en el teatro. Y con él recuperé la capacidad de volver a hablar frente a otros. Y también que en el teatro existe, como en las artes, una fuente para alimentar la energía vital a través de la creatividad. Sucede que habemos personas que antes de ir al mundo necesitamos ensayar un yo, pues es tanto lo que nos contiene o los vacíos que sostenemos que ir de primera al mundo frente a otros puede ser una cosa terrible. En el teatro encontré una realidad fundada además en un conocimiento que para mí desde la niñez era tan válido como las matemáticas o la geografía: la imaginación. La imaginación es el lugar aparte de los artistas, de los poetas, de los niños,
esa dimensión sagrada que nos ofrece siempre la posibilidad de reinventarnos. Y cuando surgió el deseo de compartir, de aportar, de encontrarme con la comunidad, apareció la docencia. Porque de manera natural, cuando se aprende algo profundamente, no hay modo de no querer compartirlo con otros y contribuir con ello a que su paso por la vida sea una existencia más plena y evolutiva, quizá. Y recientemente, cuando estábamos en pandemia, todos hacinados en nuestros hogares, buscando cultivar la paz, encontré no solo un nuevo lugar para habitar el mundo y colocar mi energía vital, sino un contacto con mi espiritualidad profundo y con él un camino directo a casa. Ese que venía buscando, teniendo como guía la adicción de papá, la musicoterapia. Y no hablo de religiones, sino de ese silencio y paz profunda que arriba, cuando entras en contacto con aquello que está más allá de este personaje, al que le gustan las historias para presentarse, al cual se puede acceder a través del silencio, la respiración, la meditación, y en el caso de la musicoterapia y la sonoterapia, a través del sonido y del primer sentido que según la ciencia desarrollamos cuando estamos en el vientre de mamá, el oído. A través de la musicoterapia tomo conciencia que mi búsqueda incansable por volver a conectar con la vida como cuando niña, teniendo como guía la adicción de papá, me había regresado a mí misma, a mi corazón, a la capacidad de sentir compasión por el dolor del otro, porque el adicto o quiere volver a nacer o quiere no haber nacido nunca. Y con ello, la posibilidad de acompañar a otros en su camino hacia la búsqueda de su propia calma y autodesarrollo. Cuando nos detenemos a conocernos a nosotros mismos y dejamos de identificarnos con realidades ajenas en las que no creemos o deseamos modificar, y elegimos conscientemente dónde depositar nuestra energía vital y cómo, deja el mundo de parecer un sitio construido por otros. Porque me vuelvo consciente de mi capacidad de modificarlo con mi sola presencia. Soy paz, comparto paz en el mundo. Soy creatividad, comparto creatividad en el mundo. Soy enojo, ira, comparto enojo en el mundo. Porque no hay formas, sino más bien un vacío creativo que las contiene a todas. Y así como en el teatro a través de la ficción se ofrece más de una posibilidad de ser, en la realidad también. Y al paso de un tiempo, después de una existencia de 70 u 80 años quizá, la posibilidad de que el día que estemos a punto de dejar este cuerpo físico, de dar el último respiro, despedirnos de la vida en paz, con gratitud, satisfechos y quizá con un poco más de sabiduría y la convicción de estar dejando un mundo mejor para aquellos que vengan después de nosotros, habitarlo. Ram, Ram.
Gracias.